Don Manuel Rivera, un gallego petizón y amable, comenzó en el barrio con su almacén casi con el nacimiento del mismo. Su local poseía toda la típica escenografía de los negocios de su ramo: los vetustos mostradores de madera, la enorme heladera Siam sello de oro, la fiambrera de tejido mosquitero, el enorme mueble con cajones con vidrios donde convivían distintos tipos de fideos secos y los enormes estantes, en algunos casos, vencidos por el peso de la mercadería que allí se exhibía. Don Manuel era incansable con su trabajo en ese local. Incluso cuando desbordaba de clientes, su trato siempre era amable y cordial. Era sin dudas un comerciante de raza y generalmente todas nuestras compras las anotaba en las clásicas libretitas azules que religiosamente abonábamos a fin de mes porque la palabra tenía un valor incalculable en ese entonces. Un buen día, don Manuel, cansado de años de almacén, puso en venta el local y la enorme casa y se fue a vivir con unos parientes. Uno de los placeres que más disfruté de mi infancia fue andar en bicicleta. Siempre me costó bastante aprender a andar en ella. Cuando me sentí seguro, no tuve límites geográficos y al poco tiempo, cuando el barrio me quedó chico, comencé a rodar por las zonas vecinas. Con mi flamante Halcón roja, rodado 26, con vivos blancos, me sentía el dueño de las calles. Y poco a poco le iba incorporando accesorios: los faroles, las bocinas ruteras, las tiras de colores en los manubrios. A veces solo, otras en compañía de amigos. Nuestras bicicleteadas en las tardes de sol eran interminables y placenteras. Claro que las calles eran más tranquilas y no tan peligrosas como en la actualidad. No faltaban las pinchaduras, los cables de los frenos que se cortaban o algún derrape con consecuencias menores, salvo alguna abolladura en el rodado. Sin dudas, fue una etapa de mi vida que disfruté hasta bien entrar a la adolescencia. Fue el placer de las dos ruedas hacia la libertad. ¿Alguien vio alguna vez una garita? Sí, ya sé que en algunos barrios se ubican las esquinas para dar refugio a los vigiladores particulares, pero hoy vamos a ir más atrás en el tiempo y voy a recordar aquellas que existían en muchas esquinas de Buenos Aires. Se situaban justo en la bocacalle de las avenidas y estaban constituidas por una plataforma de hierro con una escalerita y un techo de lona. En lo alto, dentro de ella, un oficial de policía cumplía la función de dirigir el tránsito, soportando no solo las complicaciones de esa época, sino también las inclemencias del tiempo, desafiándolas con un enorme piloto y capucha. Funcionaban las 24 horas y si bien parecían estructuras indestructibles, más de una vez algún vehículo terminaba incrustado en ella, arrojando al oficial al asfalto. Desaparecieron, dejando su recuerdo imborrable en un Buenos Aires que ya no existe. Desconozco por qué motivo siempre me gustaron las kermés. Seguramente su espectáculo de colores y luces más que los premios. Generalmente las organizaban los colegios y las iglesias para recaudar fondos. Padres y chicos se agolpaban en la entrada para ingresar dispuestos a pasar un momento entretenido. Era una profusión de luces, de colores, banderines y gran cantidad de puestos, con distintos juegos e interesantes premios que eran variados. Lo interesante era que todos ganábamos hasta premios consuelo. Y cada juego tenía su dosis de adrenalina, que alentaba a participar hasta los más tímidos en búsqueda de esos premios casi imposibles, situados siempre en lo alto de las repisas, más allá que la idea era pasar un buen y alegre rato. No faltaban los puestitos de panchos y gaseosas como para reponer fuerzas y seguir con los juegos en esa noche mágica. En todo barrio de peluquería femenina cumplía funciones primordiales: corte de cabello, peinados permanentes, teñidos y manicura. Concurrir sin turno podía significar una espera de varias horas, más aún los días sábados, ya que ese día la hora de cierre se producía cuando se retiraba el último cliente. Domingos y lunes no trabajaban. La modalidad de usar el calor eléctrico para los cabellos comenzó en la segunda década del siglo XX. La realización de la permanente tenía varias etapas en las que se necesitaban varias horas. Se arrollaban los cabellos con unos bigudíos en los ruleros, armónicamente distribuidos, se sujetaban con una pinza y se conectaba a la fuente de calor. Era riesgoso porque el cabello podía quemarse, situación que se producía cuando la cliente se dormía durante la espera. Un procedimiento más económico y casero era emplear la pinza Marcel, que se calentaba a la llama y se aplicaba a mechones de cabello presionando medio minuto. Otra alternativa económica y más difundida fue usar ruleros. Con el tiempo, las peluquerías contaron con aparatos modernos y prácticos para secar, ondular y enrular los cabellos. Sin duda fue un invento que revolucionó la forma de cocinar, una olla distinta con otras características. Cuando se cerraba la tapa, que tenía un burlete de goma, ajustaba fuertemente sobre la olla y cerraba herméticamente. El vapor salía por una espita ubicada en la tapa.
Era un sistema de cocción basado en el aumento de la presión dentro del recipiente, que permitía reducir considerablemente el tiempo de cocimiento. Lo que antes demoraba 2 horas y media, con esta olla se cocinaba en 30 minutos y brindaba la comida esterilizada por la acción del vapor a presión en su interior. Las comidas conservaban su color original, situación opuesta a lo que observábamos en la cocción tradicional. Lo cierto es que la aparición de esta olla, que en sus comienzos se le usaba con temor porque se suponía que existía el riesgo de una explosión, se constituyó en una extraordinaria ayuda, economizando tiempo y dinero para las amas de casa de ese Buenos Aires que se fue. Recuerdo que en casa hubo de una reconocida marca que cuando estaba a punto la comida se escuchaba salir el vapor por la válvula con el sonido de un silbato agudo. La alpargata es un calzado de lona con suela de yute basado en la sandalia egipcia. Integró la vestimenta típica de la mayoría de los españoles que llegaron al país con los contingentes inmigratorios. Los paisanos las usaban en color blanco o negro con la bombacha de gaucho rioplatense. Se calzaban directamente, cada vez con mayor facilidad, y eran livianas, cómodas y frescas, y también las utilizaron muchos vendedores ambulantes y todos los lecheros. Incluso las usaban junto con sus bombachas abrochadas sobre los tobillos. Los trabajadores rurales la usaron en sus largas jornadas. A medida que se avanzaba en su uso, aparecían bigotes en la punta que cortaban con una tijera, pero esos bigotes se formaban a expensas de la rotura y desaparición de la suela en la punta del pie, por lo que poco a poco los dedos iban apoyándose en el suelo cada vez más. La situación culminaba cuando se pisaba un charco de agua. Había llegado el momento de reemplazarlas por un par nuevo. Los caramelos media hora son la golosina más polémica que existe. La inventó un asturiano, Rufino Meana, que llegó a la Argentina y en 1937 abrió una fábrica de golosinas en Chacarita. Allí producía alfajores bajo la marca Gran Casino y luego incursionó en el mundo de los caramelos de diversos sabores, entre ellos dulce de leche. En 1950 mudó su operación a la localidad de Uribe Larrea, en Cañuelas. Amada y odiada, ni sus fabricantes saben el origen real de su nombre. ¿Cómo definir su gusto? Su creador lo bautizó como Anetol. La fórmula secreta es misteriosa y solo fue revelada cuando este la vendió a una famosa marca de golosinas argentina. Cuando comenzaron a los 50 a fabricarse, se le atribuyeron cualidades digestivas. Al cabo de distintos días, saboreando esos caramelos, pude comprobar que el mismo, como mucho, no llega a los 15 minutos. Pero sin dudas, cada tanto disfruto de ese sabor único y desconocido. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.